esta mañana pensemos que podemos trasladarnos en la historia, en el tiempo, y qué bueno que aunque no podamos hablar, pero con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, pudiéramos estar presentes en el momento que sucedió el milagro de la resurrección, algo que Jesús había profetizado tiempo o días atrás durante el desarrollo de su ministerio, como hemos visto en otros mensajes. Ahora, es interesante realmente ver a la luz de esto la actitud y la conducta del ser humano. Si las cosas que se han dicho se están cumpliendo, se pone atónito y no da crédito, o sencillamente es indiferente, o está dispuesto más bien, debido a la magnitud de los acontecimientos, a cerrar sus ojos y convertirse en un ateo quizás, o en un incrédulo. ¿Qué serio es eso? Pero nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que creer fuertemente, con una convicción muy profunda, el cumplimiento de la profecía de Cristo mismo. Y por qué no decirlo también de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera vivir un cristianismo carente de fe en la resurrección de Jesucristo. Es la base fundamental de nuestra fe, la base fundamental de nuestra creencia, de nuestra existencia, de nuestra esperanza. El apóstol Pedro escribió esto que vale la pena que lo miremos ahorita mismo. Hay muchas escrituras que nos muestran, hermanos, la importancia de creer en la resurrección de Cristo. Dice él en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él dice reservada en los cielos para vosotros, y luego dice la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiene que ver con el cumplimiento de la promesa del Señor acerca de que aquellos que creen en Él, según dicen las Escrituras, seguramente va a disfrutar de la experiencia, del evento de la resurrección. En busca y en procura de eso debemos de vivir todos nuestros días mientras estamos en esta tierra. Pero como alguien explicaba hace unos días, nosotros necesitamos hoy vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Hoy, en este momento, la experiencia del poder de la vida de resurrección en nosotros. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense en esto, hermano. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En concordancia con lo que Pedro dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice el capítulo 1, primera versículo 3, dice
que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa palabra da la idea de volver a nacer. Es decir, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento por creer en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu. Dice que ellos han renacido para una esperanza viva. Esa es nuestra condición hoy. Por esto, hermanos, es importante que nosotros tengamos bien claro todo lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Porque hay muchos que se han dado a la tarea de querer desvirtuar este hecho histórico. Este hecho que no tiene lugar a dudas. Sé que los evangelios relatan la resurrección de Cristo y hay una cantidad de aspectos que algunos se han confundido tanto, otros por esa misma razón han dejado de creer. Inclusive muchos creyentes se han vuelto atrás porque llegan a la conclusión de que pareciera ser que no hay concordancia en lo que se relata en los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, es muy importante, insisto. Alguien se preguntó una vez, pero ¿es verdad? ¿Es cierto que Jesús fue puesto en una tumba? ¿Que el cuerpo de Jesús fue sepultado? Antes de considerar si la tumba de Jesús está vacía, necesitábamos establecer si su cuerpo había depositado allí en primer lugar. Ya vimos ayer cómo José de Arimatea y Nicodemo y otras mujeres con ellos se encargaron de depositar a Jesús en un sepulcro abierto en la roca. Algunos consideran o creen que este sepulcro era propiedad de José de Arimatea. Entonces hay evidencia suficiente para creer y afirmar que sin lugar a dudas Jesús fue colocado en una tumba. Aparte de eso, también hallamos en las Escrituras cómo los mismos hombres que habían maquinado la muerte de Jesús, ellos dicen que llegaron donde Pilato y le dijeron que le diera una guardia, porque ellos habían oído que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Sin duda, lo hallamos esto en el capítulo 27, verso 62, como una prueba de que Jesús sí fue puesto en una tumba. Fue puesto en un sepulcro. Amén. Dice en el verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, al día de reposo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, o sea, un día después de la crucifixión y muerte de Jesús, están ellos solicitando que Pilato haga algo para estar seguros. Dice ellos en el 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si no había un cuerpo de Jesús en ese lugar, ¿para qué cuidar? ¿Para qué estar haciendo guardia? Y noten
que aquí pusieron la guardia no para impedir que Jesús se saliera, porque algunos escépticos han dicho que Jesús sobrevivió a todo el martirio al que fue sometido y que ciertamente fue dejado en el sepulcro, pero que ahí estando en el sepulcro, él revivió y él abrió o rodó la piedra tan pesada y salió de la tumba. Pensemos por un momento que eso fuera posible. Sale Jesús y se encuentra con una guardia. Imagínense las imposibilidades que había. Primero, Jesús está declarado que sí murió. Está declarado que lo bajaron de la cruz. Está declarado que lo ungieron con perfumes, con especias aromáticas, etcétera. Lo envolvieron en una sábana y lo colocaron en la tumba. José de Arimatea y Nicodemo y otras mujeres, y lo dejaron ahí. Son pruebas tremendas de esto. No podemos negar que imagínense estos inventando cosas. Hermano, lo que yo les digo, lo he leído de varias fuentes. Es increíble el escepticismo que hay al respecto. Y yo me pregunto qué ganan estas gentes. Ni se van a salvar ellos y van a estorbar a otros que pudieran salvarse por la fe, creyendo verdaderamente que esto es, hermanos, verdad, y que ha sido dejado para nuestra edificación, para nuestra consolación y enseñanza, y para que nosotros verdaderamente alcancemos la promesa que el Señor hizo de que los que creen en Él también vivirán. Notemos, hermanos, en el verso 11, vean lo que sucedió en el verso 11 del capítulo 28. Estoy hablando de pruebas acerca de que Jesús ciertamente sí estaba en el sepulcro. Dice, después de la resurrección de Jesús, dice que las mujeres se van y dice, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, estoy leyendo Mateo, hermanos, diciendo, venid, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como si les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínense, hermanos, un soborno. ¿Saben ustedes lo que iba a suceder con estos soldados? Ellos estaban bajo pena de muerte por haberse dormido, por haberse descuidado. Algunos argumentan que debido a que los soldados o la guardia se durmió, llegaron los discípulos y aprovechando que estaban dormidos, abrieron el sepulcro y se llevaron el cuerpo de Jesús y volvieron a cerrar o dejaron abierta la tumba, como sea. Algunos argumentan eso. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el verso 11 y 12, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Siempre en el capítulo 20, y esto se ve en los demás evangelios, tanto Pedro como Juan llegaron al sepulcro, y cuando llegaron hallaron el sepulcro vacío. Solamente hallaron los lienzos. Según el verso 5 del capítulo 20, dice que estaban los lienzos puestos allí, pero no entraron. O sea, Juan no entró. Luego llega Pedro, igualmente entra al sepulcro y solo halla los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estamos viendo la escena del sepulcro vacío, capítulo 20 de Juan, estoy leyendo. Estoy notando estos aspectos. Es importante que nosotros estemos claros y que creamos lo que está escrito aquí en los evangelios. De otro modo, vamos a ser presa de los argumentos de los incrédulos o de los escépticos
o de los que son instrumentos de Satanás para atacar estas verdades a fin de minar la fe de muchos. Hermanos, yo siento del Señor que sería bueno que cada uno de ustedes de veras se dispusieran a fin de que pudieran, ¿cómo decir? Por ustedes mismos comprobar no solamente lo que la Escritura dice, sino lo que los predicadores y estudiosos, como dijéramos, se encargan de enseñar a fin de que tengamos una verdadera fe. Por lo tanto, bueno es que nosotros nos dispongamos y no solamente lo creamos, sino que lo anunciemos y lo enseñamos y lo enseñemos a todos aquellos que podamos tener la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque de no ser así, hermanos, no solamente no alcanzaremos a otros, sino también nosotros perderemos la perspectiva de la resurrección. Cuando uno lee las cartas de los apóstoles, ellos se enfocan muchísimo la importancia de la resurrección de Cristo, como acabamos de ver del apóstol Pedro, donde él dice que es una esperanza viva la que nos sostiene por la fe en la resurrección de Cristo. Imagínense cómo es esto. Vamos por favor a Romanos capítulo 10 y veamos en qué se sustenta nuestra salvación. Utilizan mucho para evangelizar a la gente, para animarlos a creer. El verso 9, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A mí me llamó mucho la atención cómo después de la resurrección de Cristo, fíjense, es muy interesante en Marcos capítulo 16, en el contexto de la resurrección de Cristo, le dice él, 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el contexto de la resurrección, Jesucristo establece que lo primordial de la salvación, lo primordial de la fe está el creer en la resurrección de Cristo. Podemos creer en todo lo demás, como les dije ayer. Si Jesucristo no hubiese muerto y menos resucitado y todavía estuviera en esta tierra, no tendría razón de ser. Estarían en contradicción las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Estarían en contradicción y quizá esperando que Cristo definitivamente saber cuándo muriera y resucitara para que la salvación fuera concretada o cumplida en los creyentes. Pero el asunto es que Cristo Jesús ha muerto a través de la crucifixión y después de 3 días ha resucitado. Amén. El apóstol Pablo lanza, para mí, cuando él escribe 1 Corintios 15, lanza un grito. Quizás él solo escribiendo esta carta, hermano, y lanza un grito tremendo que a mí me impacta. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Antes de este versículo, él ha estado hablando sobre la posibilidad de que si Cristo no resucitó, que si no murió, etcétera. Él también usa ciertos testimonios para comprobar que Cristo ha resucitado, incluyéndose él mismo, porque él se encontró camino a Damasco con el Cristo resucitado. Con mucha mayor razón, él podía testificar con poder, con propiedad, porque él mismo se había encontrado con el Cristo resucitado. Es más, durante su ministerio, muy a menudo
Pablo hablaba con el Señor en el Espíritu. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjense, y luego aquí mismo en el capítulo 15 dice en el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjense qué declaración de triunfo. Primero, este versículo no solamente puede aplicarse a la experiencia que nos está guardando a todos nosotros, sino la experiencia que se cumplió en Cristo Jesús. Miren, dice, y cuando esto corruptible, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, fue hecho corrupción por nosotros, lo hizo Dios. Él fue sepultado en este sentido corrupto. Amén. Amén, por causa nuestra. Amén. Pero resucitó incorrupto. Él fue mortal, pero se levantó para ser inmortal. Él ya no muere. Amén. Amén. Él está vivo ahorita intercediendo por nosotros delante del trono de Dios, delante del Padre. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nosotros deberíamos tener esto bien claro para nosotros mismos. Hermanos, que si creemos verdaderamente que Cristo resucitó de los muertos, vamos a experimentar también lo mismo. Por eso en el verso 55 siguen las declaraciones de triunfo, de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina aconsejándonos, exhortándonos, diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, sabiendo que vuestra fe, sabiendo que vuestra esperanza, sabiendo que vuestro servicio, sabiendo que vuestro culto al Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Nuestra presencia hoy, esta mañana, aquí como testigos de esto, hermanos, no es por gusto, no es un mero entretenimiento, no es porque seamos religiosos, no es porque seamos, hermanos, fanáticos, no es porque nosotros queramos buscar un alivio momentáneo reuniéndonos en un culto. Qué bueno que nosotros busquemos reunirnos en culto para adorar, alabar al Señor y nos gocemos y nos alegremos. Qué bueno eso, pero no es solo eso. Cada vez que nos reunimos es para dar testimonio de que Cristo vive. Amén. Que Cristo ha resucitado. Amén. Y que también a nosotros Cristo nos ha resucitado. En este momento nosotros debemos vivir, como les decía hace un momento, en el poder de la vida de resurrección. Ya no somos lo que éramos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto lo que hemos de ser es precisamente esta transformación, esta gloria que nos está esperando después de todos los padecimientos, tribulaciones, angustias y todo lo que tenemos que padecer aquí, con fe, con alegría, con esperanza, con gozo, como vimos un día de esos hablando de Cristo. Amén. Debemos estar seguros en pos de que estamos caminando. Volviendo a esto, tengo aquí un comentario bien importante que quiero leerles un poquito. Se había dado o se dio un comentario, una suposición de un grupo que se hace llamar el Seminario de Jesús. Por cierto, si se llega a encontrar con algún mensaje en YouTube, en alguna manera, de que está auspiciado por esto del Seminario de Jesús, ténganle mucho cuidado. Ellos llegaron a la conclusión de que el cuerpo de Jesús probablemente fue desenterrado y devorado por perros salvajes.
¿Por qué decían eso ellos? Ellos decían que la historia presentaba que por regla, es decir, los criminales ejecutados, en este caso crucificados por los romanos, eran dejados en la cruz para que los devoraran las aves de carroña o eran arrojados en una fosa común. Acordémonos que Jesús fue crucificado con 2 hombres al mismo tiempo. No sabemos qué pasó con los cuerpos de ellos. Quizás corrieron esa suerte, no lo sabemos. Pero ellos dedujeron que era muy probable que Jesús ni siquiera fue bajado de la cruz y que fue dejado ahí por los romanos para que las aves de rapiña no devoraran. Y si era devorado por los perros salvajes o por las aves de carroña o rapiña, ¿cómo podemos estar hablando de una resurrección? Yo no sé si ustedes ven el veneno, la maldad y la oscuridad que se cierne sobre esta verdad. Bueno, es que entendamos y estemos dispuestos, hermanos, a defender, hermanos, la verdad del Evangelio. Señor. Miren, Amén. en realidad, si lo único que evalúa estas son las prácticas acostumbradas, tendríamos con ellos terminar diciendo, pues seguramente así fue la cosa y nos han engañado con que Jesús resucitó. Ay, hermanos, qué tremendo. Si solo tomamos como evidencia las prácticas acostumbradas, estamos en un gran problema. Sin embargo, eso pasaría por alto la evidencia específica del caso de la resurrección. Muy bien, veamos la evidencia específica. Y es bueno que entendamos, los evangelios dicen que el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea, un miembro del mismo consejo, el Sanedrín, que había votado para condenar a Jesús. Realmente esto no deja de ser un poco dudoso. Sin embargo, fíjense en esto. Si observamos toda la evidencia de la sepultura, como acabamos de leer en Corintios, leamos nuevamente en el capítulo 15, versos 3 al 7, donde por primera vez se halla algo que podemos llamar un credo cristiano, quizás el credo de la resurrección. ¿Están conmigo? Vamos ahí a 1 Corintios 15, versos 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en el momento que Pablo escribía, dice, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, ¿cuántos testigos queremos para hacer que esto tenga validez? Según la ley en la palabra de Dios, el testimonio de 2 o 3 testigos basta para que un caso sea realidad, sea creíble y sustentable. Testigos creíbles, testigos que tengan realmente la reputación necesaria para creer sus testimonios. ¿Podríamos nosotros dudar de estos que, si ustedes quieren, pueden contar conmigo, hermanos, cuántos testigos aparecen aquí? Si dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Amén. ¿Cuántos testigos quieren para testificar de que Cristo resucitó? No lo sé. No sé si quieren más. ¿Qué podrían decir los escépticos de esto? Y hay muchos que se han atrevido a decir que esto no es cierto. Yo he estado, por lo menos ya llevo unos 2, 3, 4, 5 personas que he oído decir que no creen en el apóstol Pablo, porque él escribió muchos errores en sus cartas que contradicen en el Antiguo Testamento. Es increíble la tarea que se han dado, y estoy hablando de judíos que se han dado la tarea de desacreditar a otro judío llamado Pablo.
Amén. Hermanos, la mera verdad es que si nosotros no creemos lo que Pablo escribió, estamos perdidos. En serio. Este credo, hermanos, algunos argumentaban que se remontaba a unos pocos años después de la crucifixión de Jesús y que se le había transmitido a Pablo después de su conversión en Damasco o en su posterior visita a Jerusalén, donde se encontró con los apóstoles Jacobo y Pedro. Porque es muy importante esto que acabamos de leer. Dice, porque ante todo, dice una versión, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y yo puedo recordar, hermanos, que Cristo Jesús en Juan 7 dijo una vez, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Eso es muy importante que lo entendamos. Si no creemos en Cristo Jesús conforme a las Escrituras, miren, hagamos a un lado los evangelios, porque para el tiempo que Jesús dijo esto no existían los evangelios. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta lo que Jesús está diciendo? Conforme a las Escrituras, solo tenemos que leer varios de los salmos, y los salmos son ley. Los salmos no solo hay que cantarlos y leerlos como que fuera una poesía. Los salmos revelan los sufrimientos de Cristo. Los profetas revelan los sufrimientos de Cristo. Isaías 53 es clásico para eso. Zacarías también escribió acerca de Cristo Jesús siendo traicionado, vendido por 30 piezas de plata. Y así podríamos citar un montón de escrituras del Antiguo Testamento que testifican acerca de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Aquí, como podemos ver, este pasaje en 1 Corintios 15, hermanos, no solo habla acerca de creer en lo que Jesús dijo que le sucedería de acuerdo a las Escrituras, sino que este credo continúa mencionando varias apariciones de Jesús resucitado. Este credo es increíblemente antiguo y por lo tanto digno de confianza. En esencia es una fórmula de 4 líneas. La primera línea hace referencia a la crucifixión, la segunda a la sepultura, la tercera a la resurrección y la cuarta a las apariciones de Jesús. La segunda línea afirma que Jesús fue sepultado. Pero alguien puede preguntar, puede haber sido sepultado, pero ¿fue en una tumba? ¿Y fue a través de José de Arimatea? Este personaje misterioso que sale de la nada para reclamar el cuerpo. Este credo es en realidad un resumen que corresponde línea tras línea a las enseñanzas de los evangelios. Cuando uno va a los evangelios encontramos numerosos testimonios independientes de esta historia de la sepultura que se menciona específicamente a José de Arimatea en los 4 evangelios. Además, la historia de la sepultura en Marcos es tan antigua que simplemente no es posible que pueda haberse sometida a la corrupción legendaria. Fíjense que este es un aspecto bien interesante. ¿Saben por qué existen las leyendas? Porque los hechos originales se distorsionan. ¿Cómo podemos saber que lo que Marcos escribió es tan antiguo? En primer lugar, en general se considera que Marcos es el evangelio más antiguo. En segundo lugar, su evangelio básicamente está constituido por anécdotas cortas acerca de Jesús que se asemejan más a las perlas de un collar que a una narración fluida y continua. Sin embargo, cuando llega a la última semana de Jesús, la llamada historia de la pasión, tenemos una narración fluida de hechos en orden. Aparentemente, Marcos tomó esa historia de la pasión de una fuente más antigua y esta fuente incluía la historia de que Jesús fue sepultado en la tumba. Que Dios nos ayude y que de veras nosotros mantengamos una vida de fe consecuente con estos acontecimientos, porque yo me doy cuenta hoy que no es posible que nosotros continuemos llevando una vida simple, ordinaria, no solo como seres humanos, sino mucho más como cristianos, como creyentes. Hermanos, de ahora en adelante creo que debemos entender
¿Por qué razón debemos mantenernos firmes? ¿Por qué razón debemos mantenernos en pie, seguros de lo que creemos y esperanzados profundamente en lo que se nos ha ofrecido, en lo que se nos ha hecho disponible? Cabe agregar que si la sepultura realizada por José de Arimatea fuera una leyenda que se desarrolló después, uno esperaría encontrarse con otras tradiciones rivales acerca de la sepultura y de lo que sucedió al cuerpo de Jesús. Sin embargo, no hay nada al respecto. Como resultado, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento hoy día concuerdan en que el relato de la sepultura de Jesús es fundamentalmente confiable. Un hombre de apellido Robinson, un antiguo erudito del Nuevo Testamento de la Universidad de Cambridge, dijo que la sepultura digna de Jesús es uno de los hechos mejor atestados que tenemos acerca del Jesús histórico. El asunto de la antigüedad del credo no deja lugar a ninguna duda. Si bien el credo dice que Jesús fue crucificado, sepultado y luego resucitó, hay una cosa que los escépticos todavía siguen queriendo hacer ver, porque ellos dicen, bueno, sí, es cierto, habla de la crucifixión, muerte, sepultura, etcétera, 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 pero ¿por qué razón, dicen ellos, no se menciona la tumba vacía? Y es más, y de veras, creo que hay un poco de razón en esto. Muy pocos he escuchado hablar yo sobre la tumba vacía de Jesús. He escuchado a algunos decir que muchos grandes líderes han sido sepultados y sus cuerpos están ahí todavía. En el libro de los Hechos se habla de David y dice que David todavía está sepultado, aunque su alma está en el paraíso con Jesús. Todavía su cuerpo, bueno, mucha gente va a Israel para visitar las tumbas de los patriarcas y sus restos se supone todavía están en esos lugares. Pero fíjense, de Jesús lo que encuentran es una tumba vacía. Amén. 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 Los judíos tenían un concepto físico de la resurrección. Para ellos el objetivo primario de la resurrección eran los huesos del fallecido. Ni siquiera la carne, la cual se pensaba que era perecedera después de que se podría la carne. Los judíos untaban los huesos de sus muertos y los ponían en caja para preservarlos hasta la resurrección en el fin del mundo. Ustedes recordarán lo que sucedió con José en Egipto. Cómo anduvieron por 40 años cargando los huesos de Jesús hasta que llegó el momento de sepultarlos. De José, perdón. Entonces, porque ellos creen en la resurrección, pero creen como Marta en la resurrección final. No dan crédito de que pueda haber una resurrección inclusive anticipada. Es muy importante, hermanos. Fíjense, bajo esta luz hubiera sido una simple contradicción para un judío de esa época decir que alguien había resucitado entre los muertos, pero que su cuerpo todavía estaba en la tumba. Por lo tanto, cuando este credo cristiano antiguo dice que Jesús fue sepultado y luego resucitó el tercer día, dice en forma implícita pero muy clara, quedó atrás como evidencia, como argumento pesado, fuerte, indiscutible, la tumba vacía. Sí, Señor. No hay un cuerpo. Y preguntémonos, ¿dónde está ese cuerpo hoy? ¿Está glorificado? ¿Está presente con el Padre? Hermano, miren, el Señor se apareció a los discípulos muchos días. Es más, Él pasó 40 días con ellos, dice el libro de los Hechos, enseñándoles acerca del reino. Comían y bebían con Él y estaba con ellos durante todo ese tiempo, hermanos. O si podemos creer que Él iba y venía, pero imagínense, qué milagros, qué evidencia de que Jesús estaba vivo. Ustedes recuerdan cómo cuando Jesús se aparece en un momento determinado, cierto discípulo llamado Tomás no estaba presente. Cuando Él llegó, le contaron los discípulos lo que había pasado y Él no lo creía. Ustedes saben esa historia, cómo Él pidió como evidencia, hermanos, de que
para creer que realmente Jesús había resucitado, él dijo, si yo no meto mi dedo en el agujero de los clavos en sus manos o mi mano en su costado, no creeré. Pero llegó el momento en que él estaba presente cuando Jesús nuevamente nos visita. Señor. Y ustedes conocen la historia, por eso hoy se dice que no seamos como Tomás. Amén. ¿Cuántos hermanos Tomás hay en la iglesia, hermanos? En la congregación hoy. Escuchan los mensajes, las enseñanzas, reciben la enseñanza de las doctrinas y no creen que sea así, discuten y cuestionan todo. Puros Tomases. Hermanos, es necesario, es tiempo que nosotros hagamos lo que Jesús dijo. Él le dijo, Tomás, porque viste has creído, pero más bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Señor. Y eso nos concierne a nosotros. Amén. Ahora, ¿cuán segura era la tumba? Ya vimos, hermanos, lo que se hizo para impedir que el cuerpo fuera sacado de la tumba. Hermanos, con todos los escépticos, no creen lo que está ahí en las escrituras o en los evangelios diciendo que una guardia fue puesta para cuidar la tumba. Algunos argumentan que no es cierto que había una guardia cuidando la tumba. ¿Para qué iban a cuidar un muerto? ¿A dónde iba a ir un muerto por sí mismo? La única cosa que hay es que posiblemente los discípulos podían raptar el cuerpo, como se sostuvo. Miren, la historia de la guardia puede haber sido importante en el siglo XVIII, cuando los críticos sugerían que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, pero hoy día ya nadie adopta esa teoría. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, no hay duda que los discípulos creían sinceramente en la verdad de la resurrección, la cual proclamaron hasta la muerte. Señor. La idea de que la tumba vacía es el resultado de algún tipo de engaño, conspiración o robo simplemente se descarta hoy día. Por lo tanto, la historia de la guardia se convirtió en un detalle incidental. Ya casi ni se le da importancia, porque fue inútil que estuvieran cuidando ahí. No hubieran puesto solo una guardia, hubieran podido poner un ejército. Legiones romanas hubieran podido rodear el lugar y eso no hubiera impedido que el Señor resucitara. Si aquella guardia cuando resucitó estaban temblando y atemorizados por lo que estaba aconteciendo, imagínense. Qué tremendo lo que hubiera pasado con todo un ejército, ¿no? Todos hubieran caído al suelo quizás. ¿Y cuántos más testigos hubieran? Yo estaba leyendo el comentario que alguien hacía, que estos guardias, aunque fueron sobornados, no fueron capaces de guardar el secreto, ni fueron capaces de obedecer a los principales de Israel, de los judíos. No fueron capaces porque lo que ellos presenciaron fue real. Señor. Fue real. Aceptaron el soborno y por un tiempo posiblemente callaron, pero pasado unos días no pudieron soportarlo. No pudieron aguantar, no pudieron soportar seguir mintiendo acerca de una verdad que ellos mismos habían presenciado. Señor. Amén. Amén. Hay muchos que se dieron a la tarea de estar cuestionando acerca de que si había una guardia o no. Bueno, es largo de poder, como dijera, abordar todo este material, pero que quede claro en esta mañana que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra predicación. Es más, todavía estamos en nuestros pecados. Y si Cristo no ha resucitado, estamos totalmente perdidos. Que Dios nos ayude para que no caigamos nosotros en semejantes engaños, en semejantes trampas. No hay lugar, no hay espacio para dudar de que Cristo ha resucitado. Y quiero terminar citando esto. Miren, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que sabemos, lo que creemos, son razones suficientes para no dudar de la resurrección de Cristo. Ustedes y yo sentimos que hay una vida del Espíritu, que hay una vida que manifiesta la presencia del Señor en nuestras vidas, de Cristo resucitado. De otra manera, nuestra vida cristiana sería el engaño más grande sobre la faz de la tierra. Pero lo que sentimos, experimentamos, lo que nuestra conciencia
nos hace ver lo que nuestra sabiduría y entendimiento nos hace creer. Hermanos, escúchenme. Para algunos puede ser algo despreciable, algo vano, pero para muchos no lo es. Por eso estamos esta mañana en este lugar, hermanos, testificando que Cristo ha resucitado de entre los muertos, Señor. porque también nosotros hemos resucitado de entre los muertos. Quiero citar lo que dice el apóstol Juan en su capítulo 5 de su evangelio. Vamos allá, por favor, para sostener esto. Juan capítulo 5, para sostener esto que estoy diciendo. Fíjense, allí Jesús está hablando sobre el hecho de que Él tiene autoridad, que tiene una autoridad delegada del Padre y que por lo tanto su autoridad es semejante o igual a la autoridad del Padre. Juan 5:19. Leamos este pasaje en el tema, en el enfoque de la resurrección. Pero insisto que si nosotros no experimentamos resurrección hoy, porque ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Es la vida abundante de la cual Jesús habló. No solamente comienza en esta tierra, sino que va por toda la historia, por la eternidad. Amén. Amén. Dice allí, respondió entonces Jesús. Y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él había realizado un milagro tremendo con el paralítico de Betesda. Y esa era la discusión, porque lo había hecho en día sábado y habían dicho que había quebrantado el sábado, el reposo, por haber hecho un milagro. Por eso está aquí Jesús diciendo estas palabras: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ojo con esto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? ¿A dónde ha pasado? De muerte a vida. No solo ahorita, sino cuando la resurrección final se manifieste, cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé. Esto es lo que vamos a experimentar. Vamos a pasar de muerte a vida. Dice esto aquí: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es claro en los evangelios como el Señor viene en las nubes con gran voz de trompeta. Y los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. Pasaremos de muerte a vida. De muerte a vida. Ese es un acontecimiento importante. Pero luego sigue diciendo en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que oyeren su voz, dice él, repitiendo este versículo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en el verso 25 dice: de cierto digo, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Noten esas palabras. Viene la hora, el arrebatamiento. Y ahora es el nuevo nacimiento.
El arrepentimiento, la conversión, al oír la voz del Hijo de Dios, viene el arrepentimiento, la conversión, y viene una resurrección para vivir en esta vida resucitados, experimentando el poder de la vida de resurrección en nosotros, en nuestros cuerpos mortales, como sostiene el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulos 4 y 5. Es muy importante, hermanos, esto. Terminemos leyendo lo que dice Filipenses capítulo 3. Aquí, después de hablar también del anhelo de Pablo, como les dije el otro día, de llegar a experimentar los sufrimientos de Cristo y también la experiencia de la resurrección. Dice en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria y su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, y podrían subrayar ese versículo, yo lo voy a hacer ahorita, miren, el cual transformará el cuerpo el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Podemos ver una referencia en 1 Corintios 15:49. Ahí léanla ustedes. Pero hermanos, yo no quiero hacer esto sensacionalista, ni estar quizás viéndolos de ustedes tirados en el suelo llorando y haciendo cosas. Hermanos, no. Pero sí quiero apelar a la conciencia de ustedes, a su sano entendimiento, a su sano juicio. Quiero apelar a eso, hermanos, y un llamamiento para que de una vez por todas dejemos de jugar al evangelio. Dejemos de jugar al culto. Dejemos de jugar a un estilo de vida cristiana que nosotros acomodamos, inventamos. Tenemos que ponernos en serio y enfocarnos y dejar, hermano, a un lado cualquier cosa y mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Si los tenemos puestos en Jesús, en la cruz, un día los ojos puestos en Jesús será cuando Él venga en las nubes para realizar el milagro que ha prometido de la transformación y de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. Hermanos, Dios los bendiga esta mañana. Dios los bendiga esta mañana. Les animo, les insto, les invito a que sigan estudiando este tema de la resurrección, tanto en los 4 evangelios como en todas las cartas de los apóstoles. Ellos hablan mucho sobre eso. Hermano, si a ellos los sostuvo con esperanza el creer en la resurrección de Jesucristo, que los animó, hermanos, para llegar al punto de menospreciar sus vidas hasta la muerte. Que eso nos anime a nosotros también hoy y que estemos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario a fin de no extraviarnos en el camino y poner nuestra esperanza en la promesa de Jesús. Allá en Juan 6, Él dijo que si nosotros comíamos de su carne y bebíamos de su sangre, Él iba a resucitarnos en el día postrero. Sigamos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, hermano, que simbolizan que la vida de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús manifestada en Él y manifestada en su cuerpo, que es la iglesia hoy. Dios los bendiga esta mañana, hermanos. Amén. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque ciertamente tú eres bueno. Ciertamente tú eres bueno. Hay una tumba vacía, Señor. Hay una tumba vacía. Hay muchísimos testigos, de los cuales nosotros también formamos parte de esa grande nube de testigos. Señor amado, todos nosotros cada día, cada mañana, cada tarde, en cada momento,
Hablamos contigo, Señor, y no estamos hablando con un muerto. Estamos hablando con alguien que vive, con alguien que habla, con alguien que oye, con alguien que responde, con alguien que consuela, con alguien que está dándonos fuerza cada día, Señor, animándonos a mantenernos en pie. Muchas gracias, Señor, esta mañana te damos, porque nos has tomado, Señor, nos has tomado como tu pueblo, como tus ovejas, Señor, por las cuales tú diste tu vida y derramaste tu preciosa sangre sobre nosotros a fin de limpiarnos, Señor, de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Muchas gracias esta mañana, Señor, porque nos has dado una gloria sobre gloria, poder sobre poder y victoria sobre victoria, porque no solamente Jesucristo se ha levantado de los muertos, sino también nos levantamos, Señor, de aquella tumba de delitos y pecados que ahora estamos vivos delante de ti para servirte, Señor. Señor, prolonga nuestros días por la eternidad para vivir constantemente, Señor, en alabanza, en adoración, en culto, en servicio a ti por la eternidad, Señor, junto con los ángeles. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos en contacto, en relación. Ayúdanos a mantenernos en fe en ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre eterno, por la bendición, por el don precioso de Jesucristo que nos han dado, Señor. Muchas gracias esta mañana. Dios los bendiga, hermanos, y disfrutemos la nueva vida en Cristo Jesús.